Primera de Juan, vamos a estar estudiando los versículos del capítulo 4 al 17, al capítulo 5, el versículo 5. Como ya saben, pues lo que vamos a hacer hoy es que vamos a concluir la enseñanza que comenzamos la vez pasada. La vez pasada no pudimos concluir la enseñanza porque teníamos un picnic y teníamos unas comunicaciones que hacerle a usted, a la iglesia, un poquito formales, y decidimos entonces pues esperar hasta el día de hoy para concluir la enseñanza. Así que en el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, en el bosquejito que se le facilitó al principio, que yo espero que todo el mundo tiene un bosquejito como esto, por favor. Si no tiene, levante su mano. Mano Ujiere pendiente, por favor. Si no tiene un bosquejo como este. Mira, aquí el hermano Moisés necesita uno, right? Alguna otra persona levante su mano. Acá, por el lado de acá. Mira, al lado allá. Ok, están haciendo más. Alright, pues no sé, si todo lo que tiene que hacer es que alguno que tenga, hay una pareja que tenga dos, pues you share the other one. Amén. Good. Ok, pero de todas formas, pues busquen en su Biblia el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer el pasaje bíblico de forma antifonal. Esa palabra lo que quiere decir es que yo leo primero y después la iglesia lee en conjunto, de forma responsiva, y ahí leemos toda la porción bíblica, ¿ok? Así que nos vamos a poner de pie un momentito. Son las 1:15. No nos tenemos mucho tiempo para la enseñanza, así que vamos a aprovechar el tiempo lo mejor posible, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 17 al 21, y del capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Señor, bendiga su palabra. Oremos, por favor. Padre, a tu presencia nuevamente venimos, corazones contritos, corazones llenos de agradecimiento, corazones, Señor, que han sido tocados por ti, corazones que necesitan ser transformados, corazones hambrientos de ti, Padre Santo, corazones dispuestos a obedecer. Mi oración, mi súplica, Señor, mi clamor es que tengas misericordia de mí nuevamente, que me ayudes, Señor, a poder enseñar tu palabra con rectitud, con honradez, Señor, y que en el proceso de la enseñanza, Señor, que tú me hables, Señor, y que tú renueves mi entendimiento de forma tal de que mi vida pueda continuar siendo transformada. Te suplico, Señor, por las personas que están aquí. Es muy probable que haya personas que aún no han recibido el regalo de la salvación que tú tienes en Cristo Jesús. Oro por ellos en este día. Oro para que, si no lo han hecho, que hoy sea el día de su salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time. All right. Pues puede sentarse, por favor.
Como ya dije, la semana pasada pues comenzamos esta sección en nuestra enseñanza del libro de Primera de Juan y cubrimos un poquito menos de la mitad. Quiere decir que pues vamos a ir bien deprisa en la primera parte de la enseñanza, así que apréstese a tomar notas. La enseñanza tiene como título Amor perfecto, maduro y completo. Right? También está fundamentado ese título en el versículo 18 que leímos hace un momento, donde dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hemos hecho esta serie de enseñanzas basados en el libro de Primera de Juan, cuyo propósito primario es que el creyente tenga seguridad, certeza de su salvación. Ha dado toda clase de evidencia, toda clase de razones por las cuales el creyente debe tener certeza, seguridad de su salvación y por ende vivir una vida pues que glorifique al Señor. Decidimos titular esta serie, Señor, rehúso servirte indolentemente. La palabra indolentemente quiere decir negligentemente, deslealmente, perezosamente. Señor, yo no quiero continuar sirviéndote a ti de esa forma. Tú no te mereces que yo te sirva indolentemente, perezosamente, descuidadamente, tardíamente, engañosamente, falsamente. Dijimos entonces que lo contrario a indolentemente es genuinamente, verdaderamente, realmente, y quizás la mejor forma de expresarlo es: Señor, yo quiero servirte de todo corazón, con un corazón limpio, que con todo lo que yo tenga. La palabra de Dios enseña que para poder amar a mis hermanos como a mí mismo, que es lo que nos preocupa en esta sección de Primera de Juan, primero necesito aprender a amar a mi Padre Celestial con todo mi corazón. Necesito aprender a amar a mi Padre Celestial con todo mi corazón. En otras palabras, necesito que mi amor por mi Padre Celestial sea perfecto, sea madurado, sea completo. La palabra también nos enseña que Dios quiere perfeccionar su amor en nosotros y también quiere perfeccionar nuestro amor por Él. Por lo tanto, el creyente, ¿cuántos son creyentes? El creyente no solo debe crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Segunda de Pedro 3, 8, de Dios el dicho, también debe crecer en su amor por el Padre. Y debe hacerlo, escuche, ese crecimiento por amor, en amor para con el Padre, debe hacerlo en respuesta al amor del Padre por Él. En otras palabras, necesitamos tener un entendimiento lo más claro, lo más profundo, lo más vivo, lo más real posible del amor de Dios, ese amor perfecto que echa fuera el temor, porque eso es precisamente, en respuesta a eso, es que nosotros vamos a crecer en nuestro amor por el Padre. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La pregunta entonces que hicimos la vez pasada y preguntamos nuevamente es: ¿cuán grande es el amor de Dios por nosotros? Lo suficientemente grande para que su Hijo muriese por nosotros. Y la palabra de Dios enseña que el Padre, nuestro Padre Celestial, quiere que el amor con el cual Él amó a su Hijo esté en nosotros. Así de serio es el asunto. En otras palabras, que la vida cristiana real, la vida cristiana verdadera, en esencia es una experiencia diaria creciente con el amor de Dios. De paso, es importante recordar que el amor cristiano, ese amor cristiano perfecto, maduro, completo, quizás es la necesidad universal más grande que tiene el pueblo de Dios. Ese amor, ese tipo de amor, entender, comprender, recibir y poder vivir ese tipo de amor nuevamente perfecto, completo, maduro. La pregunta entonces que se hace lógica para nosotros es: ¿cómo yo como creyente puedo saber que el amor del Padre se está perfeccionando en mi vida? En respuesta a eso es que hemos diseñado el bosquejo que tiene en sus manos en la tarde de hoy. Vamos a hablar acerca de la evidencia de que el amor del creyente por su Padre Celestial ha sido perfeccionado. Hay 4 cosas que vamos a identificar, posiblemente hay 5, 6, 7, 8, 9 o 10, pero para efecto de nuestro estudio vamos a limitarnos a 4 cosas que son una indicación clara de que el amor del creyente por su Padre Celestial está siendo perfeccionado. Y perdone que vaya
tan rápido, pero fue que la vez pasada, pues ya pasamos por esto. Pero otras personas no estaban presentes la vez pasada. La primera evidencia es que el creyente vive confiadamente. El creyente vive confiadamente. Primera de Juan 4, 17 al 19. Dice, en esto, o mejor dicho, para esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Perfeccionado, madurado, completado. La palabra nuevamente es telestadio, que implica que algo ha llegado a un punto que donde ha sido consumado, que Cristo dijo en la cruz del Calvario, unas últimas palabras, consumado es telestadio, todo lo que era necesario para que el ser humano pudiese tener la redención de sus pecados, recibir la justificación por gracia, todo ese número de doctrinas que nosotros sabemos que la Biblia enseña, todo lo que era necesario para que la ira del Padre pudiese ser apaciguada, la propiciación de Cristo por nuestros pecados, pues ya fue completado. Cuando Cristo dijo telestatio, consumado es, it is finished, eso es lo que quiere decir. Pues aquí nos dice que en esto, para esto, el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Dijimos que ese amor en nosotros es el amor que refleja la naturaleza de Dios. Es el amor que solamente puede ser producido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fue perfeccionado? Lo contesta, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ese es el propósito primario, para que tengamos denuedo, para que podamos acercarnos confiadamente, sin avergonzarse, para que podamos expresarnos con total libertad en el día del juicio. Sabemos que el juicio, ¿cuántos son de Cristo? Para los que son de Cristo, el juicio no está en el futuro. Para el que es de Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que es una criatura, el juicio está en el pasado. Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Quiere decir entonces que para nosotros no es asunto de juicio, es asunto del tribunal de Cristo. Es el judgment seat of the Lord Jesus Christ, donde vamos a tener que rendir cuenta por las cosas que hicimos con la salvación que Cristo nos dio. Se ha perfeccionado ese amor en nosotros para que tengamos confianza en ese momento, en ese momento que tengamos que rendir cuentas. Continúa diciendo, pues como Él es Cristo, así somos nosotros en este mundo. Como Cristo es, y ya lo dijimos, no vamos a profundizar mucho, simplemente ahí eso lo que quiere decir es que Cristo es el objeto de la bondad, la gracia y el amor del Padre. Y como Cristo es el objeto de la gracia, el amor y la bondad del Padre, así somos nosotros también. Por eso tenemos que tener confianza, porque el Padre Celestial, cuando nos ve a nosotros, se deleita en nosotros, porque lo que ve a su Hijo amado, y sobre nosotros también derrama su amor, su bondad y su gracia. Como Él es, como Cristo es, así somos nosotros en este lado de la eternidad, en este cosmos, en este mundo. Versículo 18. En Él, en el amor, no hay temor. Ese es el amor ágape, nuevamente el amor que refleja la naturaleza de Dios, que es producido por el Espíritu Santo. No hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor, ese amor que ha madurado, que de paso, ese amor que ha madurado es la obra de Dios en el creyente. Ninguno de nosotros podemos madurar nada. ¿Se acuerda la historia que traté de hacer con la fruta aquella que identifiqué incorrectamente cuando le llamé mango, cuando debía haber sido mango? Right. Una serie de personas el domingo pasado que vinieron de mí se me acercaron sumamente serias y yo dije, wow, esto es un problema teológico, esto es un problema doctrinal del cual me quieren hablar, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y pues no fue así, simplemente es que no se dice mango, se dice mango. Yo digo, all right, no hay problema. Está bien, ¿ok? Pero nuevamente, ese perfecto amor es la obra de Dios en el creyente. Dios es el que madura, Dios es el que perfecciona. Ese perfecto amor echa fuera el temor. En otras palabras, donde hay amor madurado, amor perfeccionado, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, amor completado, amor telestatio, no hay espacio para el temor. Amén. Ese amor excluye el temor. No pueden convivir las dos cosas en el mismo corazón, en la misma vida. ¿Por qué razón? Pues porque el temor lleva en sí castigo, ¿ok? El temor lleva en sí castigo. En otras palabras, provoca tormento. Para ese temor es el producto, el contexto importante entender.
Porque el pasaje es utilizado montones de veces fuera del contexto. Porque ese temor que está hablando ahí específicamente es temor a la severidad del juicio final. El temor a la severidad del juicio final lleva en sí castigo, atormenta. De donde el que teme, el que vive atormentado por el miedo a ese juicio final, no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, que una persona que dice que es cristiano y al mismo tiempo le teme al regreso de Cristo, eso es una contradicción. Bíblicamente la palabra dice que nosotros amamos su venida. Tenemos miedo a su venida. Nosotros amamos su venida. ¿Cuántos aman su venida? Ojalá vinieran el día de hoy. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue el amor eterno y perfecto de Dios que primeramente y de forma soberana nos atrajo a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso por sí solo, ese versículo 19, es suficiente para estar hasta las 9 de la noche predicando la palabra de Dios. Profundidad del mismo. La relevancia que tiene para el verdadero creyente. La pregunta que hicimos la vez pasada, y no la conteste porque muchos la contestaron incorrectamente. ¿Podrá un cristiano vivir con temor y atormentado? Y la respuesta es tristemente sí. La razón es porque no están creciendo en el amor de Dios. El amor de Dios, ese amor perfecto maduro, provoca confianza, provoca denuedo, provoca libertad para hablar. En otras palabras, que el cristiano cuyo amor es perfeccionado, inevitablemente va a crecer en su libertad para hablarle a Dios. Tendrá un temor reverente a Dios. No es un temor atormentador. Como dijimos la vez pasada, es un cristiano que básicamente es el cristiano que es un hijo que respeta a su padre. No es un prisionero que se acobarda ante la presencia intimidante de un juez. Dijimos la vez pasada que pues una cosa común es el hecho de que hay mucha gente que tiene temor porque algo en el pasado ha sucedido, algo que lo obsesiona en el pasado, o en el presente algo le molesta, o en el futuro algo le amenaza. Por eso muchas personas, por una de esas razones, posiblemente la gente tiene temor. O posiblemente es una combinación de las tres cosas. Sin embargo, la palabra de Dios enseña que el cristiano verdadero no tiene que temerle al presente, al pasado o al futuro. ¿Por qué razón? Porque ha experimentado el amor de Dios y ese amor está siendo perfeccionado en el día de hoy. Sí, la Escritura enseña que a cada ser humano le espera un juicio. Hebreos 9:27, en sus notas o en la pantalla, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y como dije hace un momento, eso es correcto, pero el cristiano no le teme a un juicio futuro porque ya Jesucristo sufrió el juicio por él en la cruz del Calvario. Diferencia entre una religión y el cristianismo verdadero, la fe evangélica, right? ¿Sabes qué es lo que nosotros somos? Somos evangélicos. Pues la diferencia entre lo que somos y lo que pudimos haber sido en el pasado por nuestra herencia cultural religiosa, la diferencia está en eso precisamente. Porque para nosotros no tememos a un juicio futuro. Porque estamos claros que ya Jesucristo sufrió el juicio por nosotros en la cruz del Calvario. Es nuestra fe en lo que Jesucristo hizo, lo que nos convierte en hijos de Dios. Lo que provocó el nacimiento espiritual en nosotros, esa fe en Cristo, el expresar esa fe en Cristo. Juan capítulo 5, versículo 24. No son palabras de un hombre que está hablando con usted en este momento. Esa es la palabra de Dios, lo que está detrás de mí, lo que está en su Biblia y lo que está en las notas suyas. De Cristo hablando, de cierto os digo, amén, amén. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, el Padre Celestial, ¿qué sucede con esa persona? Tiene vida eterna, tiene vida eterna, tiene vida eterna, tiene vida eterna. En el presente tiene vida eterna. Y si se porta bien y si cumple con todos los requisitos de la iglesia,
con las ordenanzas, los sacramentos de la iglesia, si se mantiene en esa dirección, caminando bien, no vendrá condenación. No diga nadie amén, porque sería un disparate, ¿ok? Claro que no es así. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué no vendrá a condenación? Ese que oye mi palabra y crea el que me envió. ¿Por qué no vendrá a condenación? Porque dentro de algunos años, luego de que pruebe y que dé muchas rodillas y que diezme y que ofrende y que haga obra misionera, entonces va a pasar de muerte a vida. No es lo que dice. Es Cristo hablando. Si su Biblia tiene letras rojas y tiene letras negras, estas son letras rojas. Jesucristo dijo, no vendrá condenación, no hay condenación que le espere, sino que ha pasado. Es algo que sucedió en un momento que tiene efectos continuos. Sino que ha pasado de muerte a vida. Y obviamente sabemos que es vida espiritual de lo que está hablando ahí. Si no es suficiente, pues entonces Romanos 8:1, usted lo sabe, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El asunto es saber si estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Y si usted está en Cristo, usted sabe el momento en que Cristo vino a usted. No, que yo nací en Cristo. Nadie nace en Cristo. Nosotros nacemos muertos en nuestros pecados. Si estamos en Cristo es porque hubo un momento en que Cristo vino a nuestras vidas. Hubo un momento en que nuestros ojos espirituales fueron abiertos y pudimos ver la belleza, la grandeza, lo majestuoso, lo poderoso del Señor Jesucristo. Y decidimos llevarlo a Él. Y decidimos llevarlo a Él de ser alguien que teníamos colgado, una imagen colgada en una cadena o algo que nos hacíamos la señal de la cruz, porque la mayor parte de nosotros es la herencia que hemos tenido. Los ojos se abrieron y nos dimos cuenta, es mucho más que esto. Ahora, el secreto de nuestra confianza, y ese es el problema, quizás vamos a tener que terminar después del Día de los Padres. But that's no problem para mí, right? Okay. El secreto de la confianza del creyente está en el versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué es eso? Pues uno tiene que estudiar un poquito de la palabra de Dios. Y mientras más tú estudies, mejor todavía. ¿Para qué? Pues para que tu entendimiento sea renovado. ¿Y por qué mi entendimiento tiene que ser renovado? Pues porque Dios te aceptó a ti y a mí con nuestras verrugas y nuestras arrugas. ¿Right? No hay que limpiarse, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente poner nuestra fe en Cristo. Pero desde el momento en que venimos a Él, hay un proceso que comienza que se llama santificación, mediante el cual Dios nos está santificando, no nos está haciendo como San Edwin o San Alex o Santa Nori, no está santificando, es separándonos de como éramos antes. El que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es eso? Pues ese proceso se llama santificación, en el cual la renovación del entendimiento es elemento esencial, no negociable. Porque esa renovación del entendimiento lo que va a provocar la transformación, lo que va a provocar que mi vocabulario, mi lenguaje, la forma que yo hablo tan hiriente, tan altivo, tan dañino con mi lengua, sea transformado. Es la renovación de mi entendimiento lo que va a provocar que mis ojos morbosos, que lo que ven una mujer es cosas sexuales y cosas inmorales, sea transformado. Es la renovación de mi entendimiento lo que va a provocar que mi amor por el dinero, que mi amor por las cosas materiales, que mi amor por todas estas cosas del mundo, pues de momento pues vaya disminuyendo. Llega el momento en que ya no tienen en ninguna forma la atracción que tuvo en algún momento. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que el cristiano posicionalmente
es como Cristo, ¿ok? Posicionalmente. Y por eso es que es como Él es. Porque nosotros somos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Y nuestra posición en este mundo es como la posición exaltada del Señor Jesucristo en el cielo. Si no me ha entendido, esto es lo que quiero decir. El Padre, cuando decimos que como Él es, así somos nosotros en este mundo, simplemente lo que queremos decir es que como el Padre brega con Él, brega con nosotros. O mejor dicho, que el Padre Celestial brega con nosotros en la misma forma que lo hace con su Hijo. Con el mismo amor, con la misma gracia, con la misma bondad. ¿Cuántos alaban a Dios? Good. So, si ese es el caso, entonces, ¿en qué cabeza cabe que podamos tener temor? Si el Padre brega conmigo en la misma forma que brega con el Hijo. El principio que señalamos la vez pasada es el siguiente. Dado el caso que el cristiano tendrá confianza en el día de juicio, puede tener denuedo al enfrentarse con los asuntos cotidianos de esta vida. Amén. Puesto que no hay ninguna situación en nuestra vida que puede compararse con la terrible severidad del día del juicio. Escriba en sus notas, por favor, Romanos 8, 37 a 39, que leímos la vez pasada, pero esta vez no tenemos el tiempo para hacerlo. Por otro lado, el cristiano inmaduro pasa su vida debatiéndose entre el temor y el amor. El inmaduro, toda su vida debatiéndose entre amor y temor. El cristiano maduro descansa en el amor de Dios. Una confianza creciente en la presencia de Dios, ¿okay? Una de las primeras evidencias de que nuestro amor por Dios está madurando. Otra vez, una confianza creciente en la presencia de Dios. Mi esposa me recuerda a cada rato que el Dios que le servimos ha probado a la saciedad a través de los años ser suficiente y por lo tanto debe ser digno de nuestra confianza por el resto del camino. La evidencia de que el amor del creyente por su Padre Celestial ha sido perfeccionado, primeramente el creyente vive ¿cómo? Confiadamente. Segundo, el creyente, el cristiano vive honestamente. Esa es otra evidencia. Vive honestamente. Versículos 20 y 21. Todo el mundo léame las tres primeras palabras. Otra vez. Un poquito más fuerte. Ok, esa frase es importante. Si alguno dice, y usted sabe que esa frase Juan la ha utilizado como 4 o 5 veces en el libro de Primera de Juan. Si alguno dice, y como ya dijimos, se refiere a alguien que pretende ser algo que no es. Si alguno dice, yo amo a Dios, yo agape a Dios constantemente. Ese es amor sacrificado. Pero odia a su hermano, es mentiroso. Odio quiere decir aborrecer. Y la palabra en griego implica algo constante, alguien que está aborreciendo constantemente. Si yo reclamo que yo amo a Dios con este amor agape, que es constante, que es un amor sacrificado, pero al mismo tiempo odio, aborrezco a mi hermano, ¿soy un qué? Dígalo más fuerte, ¿soy un qué? Soberano mentiroso. ¿Por qué razón? Pues porque el que no ama a su hermano constantemente, amor sacrificado, agape love, amor agape, que refleja la naturaleza de Dios, que es el producto de la obra del Espíritu Santo dentro de uno. El que no ama a su hermano de esa forma, a quien ha visto, que puede discernir por medio de su visión, que puede contemplar, que puede tocar, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque Dios es Espíritu y nadie ha visto a Dios. Ay, qué bueno sería poder tener tiempo para quedarme un buen rato ahí, hablando de todo ese montón de gente
que se lucran llamándose a sí mismos cristianos, creando toda clase de ficción en cuanto a sus encuentros con Dios, con Jesucristo. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que cuando las personas se exponían a Dios, era temor, reverente. No era hablar con Él, no era ir a jugar golf con Él, no era vamos a desayunar, vente conmigo, vamos para tal sitio, vamos para jugar partido de fútbol, vamos para aquí o para allá. Pero esos son otros 20 pesos. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Ese mandamiento que, como hemos dicho ya tantas veces, es el mandamiento desde el principio que de la creación, no, desde el principio de nuestra vida cristiana, desde que conocimos a Cristo, desde que Cristo nos salvó. Cuando Cristo nos salvó, una de las cosas extraordinarias que sucedió, conforme a Romanos capítulo 5, fue que el amor de Dios fue derramado como las cataratas del Niágara en nuestros corazones. Desde el principio. Nosotros tenemos este mandamiento desde el principio de Él. Y ese es el Dios Padre. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Puesto de otra forma, una afirmación de amor a Dios es engañosa si no va acompañada de un amor abnegado por otros cristianos. Y aquí está la cosa. Si en realidad usted dice que es cristiano y si usted ama a otros cristianos, si a usted le gusta estar con otros cristianos, si usted lo disfruta, si usted lo busca, si cuando usted lo ve, a usted le da gozo, le da alegría. La intención no es hacer sentir nada mal a nadie. La intención es que nos veamos y nos busquemos y dejemos que Dios renueve nuestro entendimiento para que seamos transformados, para que llegue el momento en que cuando yo me encuentre con otra persona cristiana, me llene de gozo, me dé alegría. La frase esta, ya lo dije, si alguno dice, se repite muchas veces en Primera de Juan. Y cada vez que se repite es como una advertencia para aquellas personas que están tratando de pretender. Una advertencia para no pretenda. Un cristiano inmaduro que no está creciendo en su amor por Dios puede llegar a pensar que necesita impresionar a otros con su espiritualidad. Inmaduro. Un cristiano inmaduro no está creciendo en su amor por Dios. Ese amor de Dios no está siendo perfeccionado en él. Puede caer en la tentación de querer impresionar a otras personas con su espiritualidad. Y ese rol, conforme a lo que leímos hace un momento, este versículo número 20, ese error le convierte en una persona mentirosa. ¿Por qué razón? Porque está profesando algo que en realidad no está practicando. En otras palabras, lo que está haciendo es actuando un rol, como hacen los artistas de la televisión y de algunos programas que nosotros no nos gusta mencionar aquí, que empiezan con T y terminan con A, porque sabemos que usted no ve esas cosas que empiezan con T y terminan con A. Amén. Ok. Lo que está haciendo es actuando un rol en vez de vivir una vida. Este es el punto. Y es importante, por favor, pretender es sinónimo de hipocresía. ¿Algo serio? Sí, sumamente serio. El nombre del individuo era Ananías, el nombre de su esposa era Zafira. Eran personas que estaban envueltas en la iglesia primitiva, cuando comienza la iglesia.
Lo que nos dice Hechos capítulo 5 es que ambos venden una propiedad que ellos tenían y trajeron parte del dinero a la iglesia, al Señor. El problema con ellos es que ellos lo hicieron dando la impresión que habían traído todo el dinero. Estaban pretendiendo. El pecado de ellos no fue robar a Dios, por cierto, puesto que Pedro les había dicho que dieran lo que quisieran. Versículo 4 de Hechos capítulo 5. Reteniéndola, eso es la heredad, lo que ellos tenían, la propiedad que tenían, reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que el pecado de ellos fue la hipocresía, porque estaban tratando de que la gente pensara que eran más generosos y espirituales de lo que en realidad eran. El que encubre sus pecados no prosperará. Tarde o temprano tu pecado te va a encontrar. Pretender no es bueno. Chiquillo, yo lo aprendí hace muchos años. Ana Rosa lo sabe también. Pretender es producto de inseguridad, es producto de inmadurez. La persona inmadura, la persona insegura pretende. Pretender es una de las actividades favoritas de los niños pequeños que son inmaduras. Pero no es, está en sus notas, no es una característica de cristianos maduros. Pretender. Yo crecí siendo una persona altamente insegura, seriamente inmadura. Yo entré a la universidad con 16 años cronológicos, pero con 9 de madurez mental. Pasé mucho tiempo de mi vida pretendiendo. En una ocasión teníamos un amigo, Miguel Campis, y vino a visitarnos a Mayagüez. Nos vimos en la plaza de Mayagüez y yo pues no quería que él me llevara a mi casa porque yo vivía en una casa bien pobre y este era un individuo que tenía mucho dinero. Tanto insistió en querer llevarme a la casa que yo dije, pues está bien. Yo vivía en el barrio Villa Angélica en aquel entonces y yo vivía detrás de una casa bien bonita. Había una casa bien bonita al frente donde estaba la verja, donde estaba el portón que por ahí se entraba, pero yo vivía en una casa que estaba detrás de esa. Pues finalmente, pues llévame, está bien, no hay problema, ¿sabes? Y chévere, pues está, nos vemos más tarde, nos vemos en la plaza más tarde, chévere, ¿no? Como a los 5 minutos se me apareció en la puerta de mi casa. ¿Sabes? ¿Qué es esto? Porque tiene que estar mintiendo, porque tiene que estar, tú sabes, pretendiendo. Pasó el resto de la tarde con nosotros, comió la comida de mami, se bañó en el baño de nosotros, usó el inodoro de nosotros. No aprendí mi lección. Más adelante era parte de un grupo de música, grupo musical en Cabo Rojo, y era compuesto por 3 muchachos y yo. Los 3 muchachos eran gente bien acomodada en Cabo Rojo. Henry Llavina, su papá era un médico. Pablo Irizarry, su papá era el dueño de la farmacia Irizarry en Cabo Rojo, gente de mucho dinero. Y Ramiro Vidal, que era una de las personas que tenía más extensiones, tenía caña y terreno y cuerda y propiedades en Boquerón, imagínense, que eso es una de las áreas de más costo en Puerto Rico. Pues estos 3 me invitan para que yo cante con ellos. Y cuando yo los conozco, yo le digo, chévere, yo voy. ¿Cuándo es el ensayo? El sábado que viene.
pero es más allá, en Cabo Rojo. Sí, pues voy para allá y me dio la dirección. Yo sé dónde es, Yo llego allá, está chévere, no hay problema. Sí, yo tengo un Datsun 240Z. Yo dije, yo tengo un Datsun 240Z. El primer día que me aparecí allí, tú sabes, caminando, y me preguntaron, hey, ¿dónde está el carro? Y me dice, está dañado, vine en carro público. Y estuve yendo en carro público por 4 ensayos. En uno de esos ensayos pasó algo, y fue que, pues, en Cabo Rojo habían fiestas patronales, y las calles de Cabo Rojo son bien pequeñitas. Y Henry tenía un carro Oldsmobile bien grandote, de los bien grandotes. Y entonces él y yo fuimos a casa de la novia de él porque él tenía que buscar su novia y yo no sé qué. La cuestión fue que cuando él llegó a la casa de la novia no estaba lista, la novia estaba bien enfogonada con él y él estaba enfogonado con ellos y empezaron a hablar sobre nosotros. Y me dijo, a mí me decían Rolando, pero no lo riegues. ¿Ok? Sí. Yo estoy en el lado del conductor y yo no sabía guiar en aquel entonces tampoco. Right? So, por pretender, estoy pretendiendo. ¿Sabes? El que encubre sus pecados no prospera, ¿sabes? Lo que tú escondes, Dios lo descubre. Y lo que tú descubres, Dios lo cubre con su gracia y su perdón. Alabado sea Cristo. Right? So, él está peleando con la novia y lo que sé, y de momento abre la puerta y me dice, Rolando, mueve el carro. ¡Ah, Señor! Yo me voy para allá y yo dije, Señor, ¿qué hago yo aquí con esta cuestión? Yo sabía que pedal y freno, pero darle para atrás con un carro tan grande en una calle tan pequeña. Fui a tener casi a Mayagüez para poder virar nuevamente, y él estaba esperando y me decía, ¿pero dónde tú estabas? Y yo callado la boca. Pretender no es bueno. Muchos matrimonios no echan para adelante por estar pretendiendo. De esto hablamos el miércoles pasado y de paso, vuelvo a decirle, usted debe estar aquí los miércoles en la noche. Los estudios de Matete, el discipulado de Matete es excelente. Esté usted casado o no está casado, esté considerando divorcio o no esté considerando divorcio, se haya divorciado y se haya vuelto a casar, usted necesita estar ahí para que usted escuche qué es lo que la palabra de Dios diga y usted haga lo que es correcto hacer. Una de las cosas que dijimos es que muchas personas, pues tristemente, prefieren seguir pretendiendo que todo está bien a acercarse no a un abogado, no a un psicólogo secular, sino acercarse a un siervo de Dios y presentarle su problema y tratar de resolver el asunto. Así que pretender no es bueno. Los niños pequeños pretenden, los cristianos inmaduros pretenden. No es una característica de un cristiano maduro. La aplicación aquí es que la honestidad espiritual produce paz y poder en la persona que lo practica. Produce paz y poder. El ser honesto. ¿Por qué razón? Lo hemos dicho muchas veces. Porque la persona que es honesta no tiene que mantener un récord de las mentiras que ha dicho. O de las cosas que ha pretendido que son cuando en realidad no lo son. Y la persona que es honesta no está usando su energía para encubrir lo que ha dicho. Que no es cierto. Así que el cristiano honesto, debido a que vive en la honestidad abierta con el Padre, puede ser abiertamente honesto con otras personas. Por eso en esta iglesia local estimulamos a los cristianos a que sean vulnerables. Amén. Sí. Que sean transparentes, que sean claros, que no pretendan lo que no son. Aquí lo que somos son personas que han sido salvas por la gracia de Dios, que todavía tenemos toda clase de imperfecciones. Y que reconocemos esas imperfecciones y que entendemos que Dios nos colocó en un cuerpo para ayudarnos los unos a los
Así que el amor y la verdad siempre van juntos. El cristiano honesto, debido a que sabe que Dios le ama y lo acepta con las verrugas y las arrugas, no está en la de estar impresionando a otras personas. Puesto de otra forma, confianza en Dios y honestidad para con otros son marcas de madurez que van a ser evidentes cuando nuestro amor por Dios o el amor de Dios en nosotros está siendo perfeccionado. Principio número 3. El creyente vive obedeciendo gozosamente. El creyente vive honestamente. Eso es una evidencia de que el amor por el creyente por su Padre ha sido perfeccionado. Vive confiadamente, pero el creyente también vive obedeciendo gozosamente. Versículos 1 y 3. ¿Alguien dijo amén por ahí? I know who was. I love you too. Ok. Esa voz la conozco donde sea. All right? Ok. Versículo número 1 del capítulo número 5. Dice, todo aquel que cree... Subraye eso. El que cree es el que tiene una fe para salvación. Y es una fe continua, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Mesías, el ungido, el Salvador, Dios encarnado y todo lo que eso implica. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios quiere decir que ha tenido un nacimiento espiritual. Uno de los pasajes bíblicos que más yo les recomiendo a cualquier persona que tenga en su mente que la salvación se obtiene por medio de obras, right? Es Juan capítulo 3, versículos del 1 al 9 por ahí. Es el incidente de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Al cual Jesucristo le dijo, a menos que nazcas de nuevo, no te vistas que no vas. No podrás ver el reino de Dios, no podrás entrar en el reino de Dios. Y el nacimiento no era físico, el nacimiento era espiritual. Porque Nicodemo, a pesar de que era un experto en la ley, era maestro en la ley, era fariseo de fariseos, no, a pesar de todo su conocimiento del Antiguo Testamento y toda esa obediencia estricta a todos los requisitos y todas las normas y todos los rituales de la ley, todo lo que los fariseos habían inventado y que le habían añadido a lo que Dios ya había dicho, a pesar de eso nunca había tenido un nacimiento espiritual. Estaba muerto en sus pecados. Dice la Escritura, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree que Jesucristo es el Mesías, el que es Dios encarnado, ¿ok? Es una persona que ha tenido un nacimiento espiritual, es una persona que ha sido regenerado. Eso es lo que bíblicamente se conoce como regeneración. El prefijo re sugiere la idea de volver a hacer algo. Son genes. Es el volver a poner unos genes nuevos. Yo tengo genes de Adela, yo tengo genes de Galdo, pero esos son chéveres y mi nariz se debe a eso y mi frente se debe a eso y el color de mi pelo, que no me pinto el pelo, se debe a eso también. Pero esos genes no son importantes. Lo que son importantes son los genes de mi Papá Celestial. Amén. Yo fui regenerado. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. Ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y escuche ahora, y todo aquel que ama al que engendró, el que engendró es el Dios creador del universo, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahí se refiere a los hijos de Dios. Ahí se refiere a la iglesia. Ahí se refiere a todos los que han nacido de nuevo. A todos los que han creído en Cristo como Mesías, como Dios hecho hombre.
Versículo 2. En esto conocemos. Es una experiencia personal. No es algo cognitivo. Es el conocemos de Mateo capítulo 7, versículo 23, que dice: en aquel día muchos me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre nosotros sanamos enfermos, nosotros expulsamos demonios, nosotros sanamos un montón de gente. Y Cristo dice: y yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os ¿qué? Sí, no hubo esa experiencia íntima donde dos partes se convierten en una. En esto conocemos esa experiencia real, genuina, va más de conocimiento cognitivo, que amamos a los hijos de Dios, ese agape, ese amor sacrificado, nuevamente, que refleja la naturaleza de Dios y que es producto del Espíritu Santo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios habitualmente y cuando guardamos sus mandamientos. Right? La idea de primera de Juan es comunicarle a las personas que pueden tener seguridad de su salvación. Y cada uno de los señalamientos que está haciendo es que si de verdad tú has sido salvo, esto tiene que ser una realidad aquí. Tú tienes que amar a tus hermanos. Porque nadie que haya sido salvo aborrece a sus hermanos, los ama. No es que los tolera, no es que los soporta. No me queda otro remedio, este hermanito, ¿verdad? Sino esta hermanita. Uy, Señor, qué feo se oye. Es que ama. Y es que otra cosa es que guardamos sus mandamientos. En otras palabras, hay una obediencia constante. Cuando una persona ama a Dios, hay una obediencia constante a los mandamientos de Dios. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nuestro amor por Dios es demostrado cuando obedecemos sus mandamientos, cuando obedecemos sus ordenanzas, cuando obedecemos sus estatutos. Y los mandamientos de Dios no son una carga. Los mandamientos de Dios no son severos, no son crueles. Hablaba con alguien en el día de ayer y le estaba diciendo, pues para poder bregar correctamente con la situación que me está diciendo, tienes que clamar a Dios, right? Y tienes que pedirle a Dios que haga contigo lo que antes hacían con uno. En el tiempo que yo me criaba, que era pequeñito, ¿sabe? Cuando le servían un plato de comida a uno, yo vengo de un hogar pobre, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando le servían un plato de comida a uno, ¿verdad? ¿Sabe? Aquí nadie podía estarnos dándose el lujo de que no me gusta eso, que yo quiero que me frían aquello, que me traigan un hamburger. La cuestión, te tenía que comer lo que te dieran ahí, ¿right? Y en caso que te pusieras un poquito cachorro, terco, testarudo, que no quisieras, alguien siempre aparecía detrás de ti cuando menos tú te lo pensabas, y con una mano bien entrenada te colocaban la mano por aquí atrás y te agajaban lo poquito o mucho de pelo que tuviera y ¡fuápete contra el plato! ¿Ok? Ahora te lo comes por boca y nariz. Pues ¿sabes? Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener para con Dios. Pedirle a Dios que haga eso con nosotros, con relación a sus mandamientos y a sus estatutos y a su palabra, porque es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Y ese es ese tipo de oración. El último capítulo de Juan, hay un pasaje ahí que es bien serio, que hay que coger con pinzas para no enseñar cosas incorrectas. La certeza que tenemos en Él es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si Él nos escucha, sabemos que Él nos va a conceder todas las cosas que le pidamos. Pues eso hay que cogerlo con pinzas y ver qué es lo que eso quiere decir, ¿right? Pero una cosa sí sabemos, es que si cualquiera de nosotros que le pida a Dios eso, Señor, coge mi cabeza y ponme ahí que yo, Señor, pues pueda saciarme, gozarme, deleitarme en tu palabra. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque si tú te deleitas en el Señor, todo lo que tú vas a desear es lo que Dios desea.
Sus mandamientos no son gravosos. Así que la palabra enseña que una evidencia de que el amor del creyente por su Padre Celestial ha sido perfeccionado es obediencia a la voluntad de Dios y a su palabra. No es solo obedecer, escuche por favor, es obedecer con gozo. Eso es lo que yo quiero decir. Que obedezca, pero no es con gozo. Que me goce de obedecerte. Los mandamientos de Dios no son una carga. La palabra también enseña que todo en la creación, excepto el ser humano, el hombre, obedece a la voluntad de Dios. Esos son, por otro lado, Dios simple para ponernos en nuestro lugar. Nosotros somos la corona de la creación, dice la Escritura, el ser humano. Right? Sin embargo, toda la creación, excepto el hombre, obedece a la voluntad de Dios. Amén. That is something que debería ponernos a considerar. ¿Considerar qué? Considerar nuestro pecado, lo mucho que necesitamos de Dios y lo agradecido que necesitamos de ser a Dios que haya tenido misericordia de nosotros. Salmo 148:8, escríbalo por ahí. El rayo, el granizo, la niebla, la neblina, el tiempo tempestuoso cumplen los mandatos de Dios. En el libro de Jonás vemos el viento, las olas, la ballena. Yo creo que una ballena, I don't know, whatever was that, right? Obedeciendo a Dios. El único que insistía en desobedecer era el profeta. Escuche bien lo que le voy a decir en este momento. Y se lo digo con mucho amor, incluyendo a las personas que nos visitan en el día de hoy. Desobedecer la voluntad de Dios es una tragedia. Pero también es una tragedia obedecer a Dios de mala gana. Sí. Obedecer a Dios indolentemente. Obedecer a Dios negligentemente. Obedecer a Dios perezosamente. Obedecer a Dios descuidadamente, falsamente, engañosamente, deslealmente. Eso también es una tragedia. La Biblia enseña que Dios no quiere que le desobedezcamos. Amén. Pero tampoco Dios quiere que obedezcamos por temor, por obligación, por necesidad. Obedecer a Dios por temor, obligación o necesidad es obedecer a Dios indolentemente. Así que para poder obedecer gozosamente es necesario reconocer que la obediencia es un asunto familiar. Me explico. Estamos sirviendo a un Dios que es nuestro Padre amoroso y estamos ayudando a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La obediencia. De eso se trata, en obedecer a mi papá, y se trata de ayudar a mi hermano y a mi hermana en Cristo. Es un asunto familiar. Hemos nacido de Dios, ¿sí o no? Y por eso amamos a Dios. Y como hemos nacido de Dios, amamos a Dios. Y como amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios. Y demostramos ese amor obedeciendo sus mandamientos. Así que usted y yo no somos esclavos obedeciendo a su amo, somos hijos obedeciendo a nuestro Padre. ¿Sabes que decimos muchas veces que el color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual miramos? Es importante mirar esta cuestión de la obediencia a través del cristal correcto. Se trata de mi papá, mi súper bueno, perfecto, amoroso, dulce, omnisciente papá. Que no tiene un día malo, que nunca se levanta por el lado equivocado de la cama. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Okay? Por otro lado, terminamos, correcto afirmar que una evidencia que nuestro amor por el Padre está siendo perfeccionado es nuestro amor por la Biblia. ¿Amén? Yes. Cristiano inmaduro considera la demanda de la Biblia como algo gravoso. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Es una carga. No vengo a meter la Biblia aquí en estas cuestiones, ¿sabes?
son un matrimonio cristiano, pero no me traiga la Biblia. Sabemos que no debemos utilizar la palabra de Dios incorrectamente, ¿verdad? Indolentemente. Pero en la Biblia es nuestro corte final de arbitraje. Amén. Matrimonio que pueda tener una relación saludable, sin duda alguna, necesita estar los dos en la misma página, en que la Biblia sea la corte final de arbitraje. Si no es de esa forma, pues no importa a qué iglesia usted vaya, cuántas veces se haya bautizado, dónde se bautizó, si brinca, salta, habla lo que hable, lo que sea. Si no es de esa forma, pues eso es un desastre y nunca va a dar gloria a Dios. ¿Okay? Así que el cristiano maduro no lee la Biblia como un libro de texto, como dice el pastor, la lee como una carta de amor. Para el rey David, hombre sumamente imperfecto, posiblemente conforme a los requisitos que a través de la historia se han tenido para las personas que se paran detrás de un púlpito a predicar la palabra de Dios. Obviamente en el día de hoy la cosa es totalmente distinta, ¿verdad? Conforme a un video que mi hermana Josefina me envió los otros días para que yo mirara, ¿verdad? A ver, Josefina, ¿te acuerdas del video que me enviaste? Que era un desastre, ¿verdad? Pues, pero normalmente a través de la historia se han tenido unos estándares muy grandes, altos de dignidad, de pureza y santidad para las personas que se paran detrás de un púlpito a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene unos requisitos sumamente altos para la persona que hace eso. ¿Alguien dice amén? If you don't know, just let Tito y 1 de Timoteo, los cuales hablan sobre el particular. Rey David, sin embargo, era un hombre altamente imperfecto, con una familia totalmente disfuncional. Sin embargo, la palabra de Dios se refiere a él como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué razón? Pues porque era un hombre que, a pesar de que era un tremendo pecador, era una persona de excelencia cuando se trataba de arrepentirse. Y una de las cosas que provocaba que tuviese esa capacidad para arrepentirse era su conocimiento que tenía y el amor que tenía por la palabra de Dios. Ahí en sus notas hay varios salmos que hablan del particular. Cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Ese es el rey David. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. Ahora, una aplicación práctica bien rápida del perfecto amor. En la medida que nuestro amor por Dios madura, tenemos confianza y ya no tememos el hacer su voluntad. Segundo, somos honestos con otros y no tenemos el ser rechazados. Al tener una actitud nueva hacia la palabra de Dios, como una expresión del amor de Dios, comenzamos a disfrutar obedeciéndolas. En otras palabras, confianza con Dios, honestidad con otros, obediencia gozosa son evidencias del perfecto amor y los ingredientes que hacen posible la vida cristiana feliz. Así que la carga de la religión es pesada. La carga de la religión es dolorosa y lamentable. Eso fue lo que provocó a un sacerdote alemán llamado Martín Lutero. Lo movió, una de las cosas que lo movió a indagar, a escarbar, escudriñar la Escritura. El hecho de que la religión que tenía era una religión sumamente pesada, dolorosa y lamentable. Mientras que el yugo que Cristo pone en nosotros nunca es pesado. Nunca es un opresor. Mateo 11, versículo 28 al 30. Jesucristo hablando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Estamos hablando ahora acerca de que el creyente vive obedeciendo gozosamente y que una evidencia de que nuestro amor por el Padre está siendo perfeccionado es nuestro amor por la palabra de Dios. ¿Ok? Don't miss the point. Cristo dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La religión no produce eso, los ritos no producen eso, los rituales no producen eso, de ninguna forma. Los rituales, los ritos de la religión como tal, lo que provoca es presión, es peso sobre el ser humano. La última cosa en sus notas, por favor, es que el creyente vive en victoria. El creyente vive en victoria. Otra vez, evidencia de que el amor del creyente por su Padre Celestial ha sido perfeccionado. El creyente vive en victoria. Victoria.
victoria. Versículos 4 y 5, rápido. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Subraya vence. Vence es una palabra que implica victoria continua. La palabra implica superioridad que conduce a un éxito abrumador. La palabra vence es Nike, N-I-K-E, la marca de ropa deportiva. Vencer, vence, quiere decir conquistar, tener victoria, mostrar superioridad, porque todo lo que ha nacido de Dios, todos los que han tenido un nacimiento espiritual, todo aquel que había estado muerto en sus pecados y Cristo le dio vida por fe, por gracia en Él, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. El mundo es el sistema engañoso de maldad controlado por Satanás, sea filosofía, sea el materialismo, sea el humanismo, sea la religiosidad, sea el misticismo, sea lo que sea que es controlado por Satanás. Y esta es la victoria que ha vencido constantemente al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? Fe en Jesucristo, fe en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario, fe en que Jesucristo ocupó mi lugar, fe en que Jesucristo pagó el precio de mi pecado, fe en el hecho de que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, algo sucedió, hubo un intercambio, y el intercambio fue que todos mis pecados le fueron imputados al Señor Jesucristo, el cual no cometió pecado de ninguna forma, habiendo sido tentado en todas las formas, no cometió pecado de ninguna forma, porque era Dios hecho hombre, nunca perdió su divinidad. En la cruz del Calvario, mis pecados, todos mis pecados le fueron imputados a Jesucristo, y gloria a Cristo, y toda esa obediencia absolutamente pura y perfecta de Jesucristo, que no cometió pecado de ninguna clase, en ninguna forma, toda esa justicia me fue imputada a mí. Esa es la fe evangélica. Eso es lo que separa al evangélico de una persona religiosa, en que su fe está puesta en eso, en que eso aconteció, en que somos justificados por la fe, somos hechos justos, aceptables, agradables a los ojos de Dios, no por las ofrendas que le traiga, no por las ordenanzas que yo cumpla, no por los sacramentos que yo pueda cumplir, no por la ayuda que yo le pueda dar a los pobres, no por las restricciones que yo pueda tener, no por la flagelación que me pueda hacer. Yo soy agradable a los ojos de Dios porque la justicia, la pureza, la perfección de su Hijo me ha sido imputada a mí por medio de la fe que yo he puesto en lo que Cristo hizo. Evangelio 101, básico, fundamental. Ahí es donde está la cosa. Esa es la diferencia. Por eso peleamos, por eso aruñamos, por eso mordemos. Si levanta las manos no hay problema. Right? Pero por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a menos que sea a través de mí. Y su obra es completa, telestatio, consumado es. Nada que añadirle para perfeccionar. No es Cristo más obras, no es Cristo más mi bautismo, no es Cristo más mi diezmo, no es Cristo más mi predicación, no es Cristo más mi obra misionera. Es Cristo solo. Sola fe, una sola fe en Cristo Jesús. Resultado de eso, pues yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a servir en la obra misionera, y yo voy a cumplir con los estatutos que Dios me ha establecido en su palabra, con sus ordenanzas. Pero ninguna de esas cosas son necesarias porque su obra ya fue completa. Gloria a Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como decían en mi país, de tal palo, tal astilla. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado. Todo aquel que cuando lee Juan capítulo 1, versículo 14, dice amén, gloria a Dios, eso es verdad.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cristo dijo, me han visto a mí, has visto a mi papá. Tanto tiempo llevo con ustedes, chicos, y no te has dado cuenta. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿En qué forma el amor maduro se relaciona con la victoria? Nuestra victoria es el resultado de la fe, y nosotros crecemos en fe en la medida que crecemos en amor. Mientras más usted ama a una persona, más fácil resulta confiar en ella. ¿Alguien dice amén? Seguro que sí. Mientras más nuestro amor por Cristo es perfeccionado, más nuestra fe será perfeccionada, porque el amor y la fe maduran al mismo tiempo. Cuando Juan dice quién es el que vence al mundo, de paso, importante, no está hablando de una clase especial, una élite especial de cristianos. Juan usa esa frase, el que vence al mundo, como nombre del verdadero cristiano, porque el verdadero cristiano vence al mundo. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Alejandro Magno, muchas historias acerca de él. Una de las más conocidas es acerca del soldado aquel que en plena batalla empezó a acobardarse y a echar para atrás. Sus superiores se lo llevaron al frente a Alejandro, y Alejandro, conociendo quién era, le preguntó, ¿cuál es su nombre, soldado? El tipo se llamaba Alejandro. Y el general Alejandro el Grande le dijo, salga a pelear o cámbiese el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Tú me preguntas, hijo de Dios, nacido de Dios. Alejandro quería que el nombre de él fuera un símbolo de valor, y nuestro nombre lleva consigo la seguridad de victoria. La seguridad de victoria se encuentra en nuestra fe. ¿Fe en qué? Fe en Cristo. Juan capítulo 16, versículo 33. Alabado sea el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí, Cristo hablando, tengáis que tranquilo, tranquilo, tranquila, paz, paz. Ahí, shalom, shalom. En este mundo vas a tener aflicción. Cuídese de todo aquel predicador que le dice a usted que usted venga a Cristo y todas las cosas le van a salir bien. Falso maestro. Falso, 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 falsísimo. Porque la Escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a experimentar persecución. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque he vencido el mundo. Okay. Así que es necesario que reclamemos nuestra posición en Cristo por fe y que actuemos conforme a esa fe. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo ascendió al cielo, nosotros ascendimos con Él. Y dice la Biblia que posicionalmente estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y cuando Él regrese, nosotros vamos a compartir su exaltación. Si no me cree, escuche lo que dice Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que, posicionalmente, todo hijo de Dios tiene el privilegio de sentarse por encima de cada uno de sus enemigos. Muchas otras cosas podemos decir sobre el particular. Okay. Escriba esto en su bosquejo y vamos a terminar, por favor. Fe no es solo decir que lo que Dios dice es verdad. La fe verdadera actúa conforme a lo que Dios dice porque es verdad. Amén. No es un cliché simplemente, suena bonito, una buena rima, pero es altamente profundo.
Dice, yo tengo fe en Dios, pues no es decir que lo que Dios dice para usted es verdad. La fe verdadera actúa conforme a lo que Dios dice, porque es verdad. Y Dios dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y que la victoria que ha vencido el mundo no son aviones, bombas nucleares, en nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una historia sencilla que ilustra una verdad profunda. Un veterano de la guerra civil aquí en los Estados Unidos se encontraba deambulando como un homeless, como un deambulante de un lado a otro, pidiendo limosnas en una ciudad. No tenía dónde dormir. Escuche, por favor. Pero siempre estaba hablando de su amigo, el presidente Lincoln. En una ocasión, una persona que no le creía la historia, ¿verdad?, que Lincoln fuera amigo de él, de forma burlona y sarcástica le dijo, tú te pasas hablando todo el tiempo aquí del presidente. Eso lo puede hacer cualquiera, estar hablando de que si el presidente es mi amigo o lo que sea. Pero de seguro tú no puedes probar eso. El veterano le dijo, claro que puedo. Aquí en mi cartera tengo un pedazo de papel que el presidente firmó y luego me lo dio personalmente. Sacándolo de su cartera, se lo mostró al hombre que le estaba burlando de él mientras le decía, la verdad es que yo no sé leer, pero yo sí sé que esa es la firma del presidente Lincoln. Al leerlo, el hombre que se estaba burlando le dijo, caballero, usted no sabe lo que tiene aquí. Usted tiene una generosa pensión federal autorizada por el presidente Lincoln. Usted no tiene que vivir como un pordiosero. El presidente le ha hecho una persona rica. No se enfoque en la cuestión de que ser una persona rica, ¿ok? Por favor. Please no, ¿ok? Eso lo compartí para tratar de concluir la enseñanza en cuanto a lo que Juan dice. En esta última parte, el creyente vive en victoria. El punto es que el cristiano no necesita vivir una vida derrotada, porque Cristo ya nos ha hecho victoriosos. Cristo ha derrotado todo enemigo y te ha dado la victoria. Ahora, por fe, reclama esa victoria. Cuando lees el libro de Hebreos, en el capítulo 11, te vas a encontrar con un montón de personas que simplemente tomaron la palabra a Dios y actuaron conforme a ella. Y Dios honró su fe y Dios le dio la victoria. God is good all the time. All right, vamos a orar un momentito. Okay. Antes de hacerlo, lo más importante que puede pasar con una persona es atender su mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es con relación a nuestro destino eterno, que va a suceder el día de nuestra muerte. En nuestra iglesia somos sumamente serios, sumamente cuidadosos sobre ese particular. No es nuestra costumbre estar dando falsas seguridades de salvación a las personas, ni nada de eso. Entendemos que nadie puede venir a los pies de Jesucristo a menos que el Padre lo lleve, porque Jesucristo lo dijo. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lleve, lo lleve, right? So, de ahí nosotros partimos de la palabra de Cristo. Es muy probable que alguna persona aquí, en este momento, esté siendo llevada por Dios a los pies de Jesucristo. Quizás durante algún tiempo, pues Dios ha estado
mostrándole algunas cosas a través de la Escritura, a través de conversaciones, y usted ha estado dándose cuenta de que Jesucristo es muchísimo más de lo que usted pensaba que Él era. Amén. Right? Y pues, no sé, quizá llegó el momento en que usted quiere poner su fe, entregarle su vida, reconocer a Cristo como el Salvador de su alma y el Señor de su vida. Yo sé que la palabra de Dios dice que eso precisa ocurrir, y ese es el momento en que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Es el momento en que tenemos ese nacimiento espiritual que Jesucristo le dijo a Nicodemo: a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, no puedes ver el reino de Dios. Sin ánimo de manipular a nadie, pero temeroso de Dios, ¿verdad? La certeza de la vida, la certeza de la muerte y todo ese número de cosas que son ciertas, que la palabra nos enseña. Yo simplemente, sirviéndole a Dios, le pregunto: ¿es usted la persona que hoy dice: yo hoy quiero entregar mi vida a Cristo, o yo quiero reconocerle como el Salvador de mi alma y yo quiero seguirlo a Él para el resto de mi vida? Si hay alguna persona que en el día de hoy, ese es el sentir de esta persona, desea hacerlo, puede ponerse de pie en este momento. No vamos a complicarle la vida. Simplemente la Biblia dice que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, creyemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, seremos salvos. Right? So, I don't know. No sé qué es lo que Dios está haciendo con usted, y pues no vamos a extender esto por media hora. Simplemente, otra vez, si usted nunca ha tomado esa decisión, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, entienda que usted necesita hacerlo. Es parte, right? Es el comienzo de la vida cristiana. Right? No es una cosa que la idea de decir que no, yo he sido cristiano toda mi vida, o yo nací en la iglesia, o mi papá era pastor, o mi papá era misionero. Pues, no, eso no es una decisión personal. Jesucristo es el Salvador personal de cada persona, y cada uno de nosotros tenemos que rendir cuenta por eso. Así que pues la invitación está abierta. Si usted tiene alguna pregunta, si usted está en duda, si usted quiere saber más específicamente, lo que sea, pues en la mejor disposición de poder escucharle sus preguntas y sus dudas para pues mostrar lo que la palabra de Dios dice. Amén. God is good. All the time. Al final de su bosqueo dice: cómo cultivar amor por Cristo. Comience cultivando su amistad con Cristo. Comience asegurándose que Él es su Salvador. Esa amistad comenzará a influenciar su vida a través de la Biblia, a través de la oración. Nuestra amistad con Cristo y su influencia en nuestras vidas nos conducirá a un amor por Cristo más profundo, conforme a lo que dice la palabra en 1 Juan 4:19. Y mientras más conozcamos a Cristo, más lo amaremos. Y mientras más le amamos, más seremos como Él. Amén. Más desearemos ser como Él. Amén. Parecernos más a Él. Son las razones por las cuales nuestra iglesia se llama En sus pasos. That's what we want. Seguir los pasos de Jesucristo. No nos interesa ser grandes, conocidos, celebridades. Just want to be una familia saludable, donde hayan buenas relaciones. Cristo sea glorificado en todas las cosas, incluyendo nuestras relaciones en el grupo de la iglesia. Okay. Ujieres, por favor, colóquenme ahí en las mesitas los sobres Manila, por favor. Y si usted no estaba aquí la semana pasada, cuando salga por allí, pues lo puede coger, ¿ok? Right. Y si no se ha anotado para servir en Vacation Bible School, pues tiene la oportunidad de hacerlo ahora antes de irse. God is good. All the time. All right, pues vamos a orar un momentito, ¿ok? Todo el mundo con su rostro abajo. ¿Cómo te llamas? Roberto.
Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu bondad es increíble, Señor. Y en el día de hoy, pues nos has dado el privilegio, Señor, de poder estar en tu casa y poder, Señor, pues servirte, adorarte, ¿no? como tú te mereces. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos lleves de regreso a nuestros hogares y que, Padre Santo, podamos poner en práctica las enseñanzas que tú nos has dado hoy, Señor. Personas que nos visitaron, nuestro deseo es que se hayan sentido bien recibidos y, más que nada, que hayan sido edificados a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good all the time.